Bueno, Andrea, un gusto hablar contigo. Vamos a hablar de este libro que acaba de salir que se llama La pasión de las mujeres Millet. ¿Cómo nace la inspiración para hacer este libro? Bueno, este proceso fue entretenido en el sentido de que partió como suelen partir mis procesos, que es una imagen. Se me aparecen estas dos gemelas y yo digo, ¿y quiénes son estas chiquillas? Porque eran jovencitas, eran niñitas cuando yo las vi, deben haber tenido como 9 años. Y luego a mí me encanta visitar las ferias de antigüedades donde yo vivo en Dallas, en Texas. Entonces entré a una de estas galerías y de pronto en la pared veo dos cuadros ovalados que está uno al frente del otro y son gemelas. Entonces, como que sentí una conexión ahí y dije, ¿no serán estas las que se me aparecen a mí? Y empecé a dejar que se desarrollaran los personajes hasta que empiezan a aparecer las tías, las abuelas, las madres, las parientes lejanas, y me doy cuenta de que se trata de toda una familia de mujeres, una saga de familia de mujeres, donde ellas están buscando su camino, sus opciones, sus identidades también. Imagínate ser gemela y de pronto una de ellas se enferma y qué pasa con la otra, cómo se diferencian en lo que falta, se unen en lo que todavía es en común. Ese tipo de inquietud empezó a surgir en mí y así, imagínate, después de cuántos meses, el resultado es la pasión de las mujeres Milet. Cuando tú hablas de se aparecen, para que la gente lo entienda un poco más, ¿a qué te refieres con cómo se aparece? ¿En tu cabeza? ¿Vas viendo cómo se ven o cómo hablan? ¿Cómo es eso? Fíjate que es todo lo que acabas de mencionar. Esta es una pregunta importante porque cuando la gente escucha de buenas a primeras que estoy viendo estos personajes, puede sonar muy extraño, pero en mi caso, y yo sé que también el caso de otros escritores y escritoras, yo creo que hay una imaginación muy activa, por supuesto. Entonces, realmente veo, las visualizo, aparecen en mi mente y de a poquito a veces empiezan a hablar. ¿Sabes qué? A veces es la voz primero, después viene la imagen. En el caso de esta novela era la imagen primero y después escuché la voz de la narradora, que termina también estando involucrada en la historia, y el proceso bien orgánico de ver qué es la historia que quieren contar, qué es lo que quieren compartir, y yo de alguna manera acompañar en el proceso de esta creación, y después con la cabeza fría viene la etapa de la edición, pero la primera parte es muy intuitiva, donde sí las escucho, las veo, siento que me acompañan, y en todo ese proceso de dejarlas crecer, pienso que se beneficia la obra al final, porque me han dicho las lectoras y los lectores que puedes sentir que son como personajes reales, que te los podrías cruzar en la calle en cualquier momento. Y desde de esa primera aparición, digamos, a cuando te sientas a escribir, ¿cuánto tiempo puede pasar? O en este caso, sobre este libro, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron aproximadamente 12 meses, donde estuve tomando muchas notas a mano, estuve anotando en todas partes, en todos los papelitos que pudiera encontrar, incluso escribí algo en algunos vidrios, en los espejos, porque venían ideas, imágenes, sensaciones en cualquier momento y no tenía tiempo de correr como al espacio de escritura, entonces tomaba cualquier plumón de esos de pizarra blanca y dejaba ahí una palabra, una frase que luego yo iba a retomar. Yo sabía que luego la iba a retomar. Y también pedía que no me borraran la pizarra, ¿no? Mi familia, que no me fueran a borrar ahí para anotar sus cosas porque no había tomado fotos de esos apuntes, entonces a veces también estaba un poquito preocupada por eso. Y luego vino la etapa de la escritura que fue muy concentrada porque yo había estado desarrollando en mi mente, escribiendo mucho en la mente, la historia, las tramas, los personajes. La cosa fue que cuando estuve lista y preparada me senté a escribir y de manera muy intensa, por muchas horas al día, lunes a domingo. Eso yo creo que ha sido una de las etapas más intensivas de escritura que he tenido, donde realmente todo era las Milet. Incluso lo que comía, trataba incluso de ir a unas panaderías francesas que hay cerca de mi casa en Dallas y buscando los baguettes, ¿no? Las madeleines, todo ese tipo de pastelería francesa.
Y también el vino muy presente, ¿no? El vino chileno muy presente en la casa, vas al supermercado, lo ves, ¿no? Entonces todo eso contribuye también a la intensidad de la escritura. Esta es una novela de época, de comienzo del siglo XX. En general, tú haces novelas históricas, los últimos trabajos que has hecho. ¿Cómo te documenta el proceso de investigación? Porque por un lado está la creación de estos personajes, pero también documentarse los pequeños detalles, porque tu libro tiene muchos detalles y pequeñas cositas. Por ejemplo, hablas de la Torre Eiffel cuando la van a ver, de Campo de Marte, después tienes como unas recetas más adelante. ¿Cómo te documentas para complementar esta historia que está en tu cabeza? Sí, también es paulatina la documentación, no es que yo haga la investigación de antemano, porque como no sé bien exactamente para dónde va la historia en este proceso orgánico que me caracteriza, prefiero esperar hasta que sé que necesito, por ejemplo, el dato de la torta, del pastel Saint-Honoré, y ahí te decía, ok, ¿quién lo inventó? ¿En qué año lo inventaron? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cierto? Porque claro, tú dices bien, estamos a principios de 1900 y a lo mejor habían algunos pasteles que todavía no existían. O los hornos, por ejemplo, que eran de carbón, de leña, no eran a gas en algunas partes, entonces todavía hay que tomarlo en consideración. Y entonces fui investigando mediante, o por supuesto el Internet me sirve mucho, uso Memoria Chilena, uso los sitios de enciclopedias, los uso mucho, Enciclopedia Británica, ¿verdad? También YouTube en términos de los videos que hacen con respecto a los vestuarios. Hay varios videos interesantes que dicen verdad o mentira, si realmente se vestían así o no. Cuando hay análisis, por ejemplo, de la serie Downton Abbey, para ver si son correctamente desde el punto de vista histórico, si están bien representados, investigan a historiadores de la época y eso a mí me sirve muchísimo porque no tengo acceso, ¿no? Fácil a ese tipo de información de primera mano. Así es, y también en esta oportunidad conté con ojos y oídos en La Serena, una de mis antiguas amigas y compañeras de la Universidad de Antofagasta, ella vive en La Serena. Entonces yo le escribía, Hulda se llama, Hulda, necesito cielo. Entonces ella salía bien motivada, así bien periodística, y tomaba fotografías del cielo en tal fecha, en tal época del año, el tipo de la flora. Le dije, necesito una casa, tengo una casa en mi cabeza, necesito el modelo real. Ella encontró casonas antiguas, me hizo videos, y todo eso entonces está presente en la novela. Y de esta manera voy acortando la brecha porque estoy allá en Estados Unidos y esto está aquí en Chile. Y también conté con la ayuda de Milko Cepeda, otro amigo de la universidad, que también le dije, son datos súper específicos, si tú me ayudas a encontrarlos, vamos a poder entregar el manuscrito en el momento. Y él encontró, le dije, necesito el vestuario de varones de Chile, por ejemplo. ¿Qué telas llegaban aquí? ¿Qué telas se podían importar? Cositas. Y lo demás lo fui buscando yo hasta poder construir ese escenario de época real, ¿verdad? Mientras que los personajes son ficticios. En esta novela, tus últimas novelas habían sido más históricas, más potentes en el tema histórico. En esta te metes un poco más en el tema, si bien son mujeres fuertes y obviamente cuentas el contexto histórico en el que están, te metes más en el tema del romance, el erotismo. ¿Por qué ese cambio? Mira, me interesaba mucho como desafío personal crear una historia que fuera como una comedia romántica más bien que una tragedia. Yo lo he mencionado antes que nos han dicho que los nortinos somos tragediosos y medio nos tendemos a caer a la tragedia, al drama. Yo no sé si es solo los nortinos o será todo Chile porque tenemos tanto desastre natural, ¿verdad? Y en ese sentido, mi desafío era tratar de escribir una historia donde yo conscientemente no me fuera a una situación muy densa o muy trágica. Y eso es un desafío para alguien como yo. Como tú decías, en las otras novelas, la Guerra del Pacífico obviamente es una guerra, entonces el sufrimiento es parte de la guerra. Mientras que la maestra Bernarda era la gran y larga lucha por el voto para la mujer, por lo tanto también había un componente histórico muy fuerte, que en este caso lo usé como el telón de fondo, es la novela de época, es decir, estoy recreando una época,
Se mencionan personajes históricos, pero no son el centro de la narración. Y claro, si bien hago este cambio, de todas maneras está presente una impronta que es mi deseo de escribir estas mujeres que están buscando su camino propio, su propia identidad, que se sienten un poco descolocadas, que cuestionan, ¿verdad? A la par de las otras que están súper felices en que las cosas sean de ese modo y no se oponen y total, ellas funcionan de esa manera. Entonces, en ese sentido es similar a las otras y en la parte de la comedia romántica de época es distinta. Tú escribes mucho de mujeres y tú hablas también, hablabas ahora recién de que te vienen estas mujeres. ¿Es mitad coincidencia que te venga la inspiración de estas mujeres o a ti también te interesa particularmente mostrar los procesos que han pasado distintos personajes femeninos? Yo creo que son las dos cosas. O sea, mi interés desde que empecé a escribir con deseos de publicar fue, quiero escribir historias con mujeres que sean protagonistas, que no sean irreales, que sentamos que nos podamos conectar con ellas, que sean, que podamos decir, con esta me identifico, o me recuerda a mi tía, a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado está como el deseo consciente de la Andrea escritora, de poder crear estos mundos literarios con este tipo de personajes. Y por otro lado, como está todo muy en sintonía, por supuesto, yo estoy muy en sintonía conmigo misma, aparecen estas mujeres, ¿no? Que vienen acompañadas de varones que son igual de reales, igual de que tú los puedes ver y te acuerdas de tu papá, tu novio, o el novio que no fue, ¿verdad? Eso también está presente, o sea, no es que un universo así con la mitad de la población nada más y el resto no existe, o sea, no, estoy tratando de reflejar lo que es la vida real, eh, pero con un poquito de humor en este caso, en la pasión de las mujeres milenio. ¿Qué podrías decirle? Porque de repente los hombres, y todavía no hay tanto cambio en la sociedad que en una novela romántica de mujeres no lo pueda leer un hombre. ¿Qué dirías tú al respecto? Yo diría que, de hecho, los invito a leer, porque, y que piensen en nosotras, que leímos por muchísimos años, vamos a decir, por décadas, leímos obras escritas por varones, con protagonistas varones, y igual somos capaces de disfrutar ese trabajo, ¿cierto? Entonces, esta es la misma invitación. Es una novela escrita por una mujer, donde las mujeres son protagonistas, igual hay hombres, pero es una forma de mirar otras realidades, ayuda a entender, creo yo, si estamos pensando en los varones, porque te dice, bueno, mi mamá, mi hermana, mi tía, mi esposa, o qué sé yo. Y en Estados Unidos las librerías, las libreras, los libreros tienen una frase muy linda y dicen que los libros son como ventanas cuando tú puedes mirar realidades que no conoces o son como espejos donde te puedes ver reflejado. Entonces, de dos formas los invito a leer este libro. Si se pueden reflejar en él, súper. Si no, al menos asomarse a través de una ventana literaria a ver cómo vivían las mujeres en Chile en 1900 y estos varones que también son de tomo y lomo, son varones bien hechos y bien derechos y están presentes en la historia. Leyendo un poco tu biografía, bueno, ya lo mencionabas, tú naciste en Antofagasta, te criaste en el norte, vives ahora en Estados Unidos y entre medio has vivido en distintos lugares, en distintas culturas. ¿Cómo esto influencia tu manera de escribir, independiente de que la mayoría de tus acciones pasan acá en Chile? Sí, tienen una gran influencia. El hecho de la sensación de la inmigración, por supuesto, está siempre presente en mi día a día. En mi día a día soy inmigrante en Estados Unidos. En mi día a día tengo que funcionar en otro idioma que no es mi lengua materna, ¿verdad? Entonces, claro, las Milet siempre tienen, las Milet y las otras tienen un rollo, no falta la que tiene un problemita para comunicarse o conjuga mal o no se acuerda bien de cómo se dice la palabra, porque es lo que realmente vivo yo y cuántos otros inmigrantes de otros países que no son del idioma del inglés, pero aún así es otra cultura. Entonces, yo creo que cada parada en cada país me ha dejado muchísimo. Me he beneficiado de estas incursiones, de que no llegas como turista, llegas realmente a vivir ahí, a conocer y te relacionas de otra manera con esos territorios. No solamente los territorios físicos, por supuesto, sino que también el cultural, el imaginario, las formas y los modos de decir las cosas. Y eso siempre te enriquece.
Y creo que trato también siempre de hacer un pequeño homenaje a los lugares donde hemos estado, la gente que nos ha impactado, ¿verdad? En este caso tengo un personaje querido que es el mago que dice que es el hijo de Houdini, ¿verdad? Houdini era un húngaro, mi hijo chico nació en Hungría, entonces esas cositas son guiños que yo también decir, oye, Hungría, un tremendo país con tremenda cultura, y ahí lo pongo a través de un personaje que también es un escapista. Entonces, está presente y yo creo que espero realmente que ustedes, los lectores y las lectoras, estén de acuerdo conmigo en que esto enriquece. Es lo que deseo. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Y ahí a leer La pasión de las mujeres Milet, que está súper entretenida. Muchas gracias a ti. Encantada de conversar contigo y con los amigos de Empalco. Gracias, que estés bien. Chao. Gracias. Chau, chau.